Saludos y bienvenidos a esta exploración meticulosamente detallada de una teoría alternativa en torno a la muerte y los viajes de Jesucristo. Gira en torno a la hipótesis que sugiere que Jesús no sucumbió a sus heridas en la cruz como se creía convencionalmente, sino que sobrevivió y partió furtivamente a la India, donde continuó su ministerio. Para emprender este viaje, debemos profundizar en la perspectiva histórica de aquellos tiempos tumultuosos. Hace aproximadamente 2 milenios, en una tierra no muy lejana, un hombre universalmente conocido como Jesucristo desató un movimiento revolucionario con sus enseñanzas basadas en el amor, la compasión y la resistencia no violenta. Desconcertando a quienes tenían autoridad, el carismático líder pagó el precio máximo, o eso dice la narración. La crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús forman el quid del cristianismo, dando a sus seguidores fe, esperanza y la promesa de vida eterna. Sin embargo, una teoría alternativa postula la supervivencia de Jesús de la terrible experiencia de la crucifixión. Esta reconsideración depende de la creencia de que los soldados romanos, incitados a librar a la tierra de un supuesto revolucionario, se entregaron a un drama bien planificado, dando una falsa impresión de la desaparición de Jesús. Los textos históricos y ciertas narraciones enterradas dan crédito a la proposición de que se está escenificando la crucifixión. Sugieren que Jesús, en realidad, fue sometido a un castigo llamado crucifixión desmayada, donde se presume que el individuo crucificado está muerto pero sobrevive debido a circunstancias externas. Desde allí, se cree que Jesús se embarcó en un viaje clandestino que finalmente lo llevó a la India, una tierra lejana conocida desde la antigüedad por su vibrante paisaje espiritual y cultural. Más concretamente, la hipótesis designa como destino Cachemira, un valle verde. La idea de que Jesús viaje a la India no es tan extravagante como parece. Los registros históricos remontan las rutas marítimas entre Oriente y Occidente a varios siglos antes de la época de Jesús. La pregunta es si Jesús trató de evitar la inevitable sentencia de muerte en la cruz escapando a tierras lejanas. Un vínculo crucial entre Jesús y la India es la presencia de los años perdidos, el período comprendido entre la adolescencia de Jesús hasta que tenía alrededor de 30 años y comenzó su ministerio público, que sigue sin contabilizarse en los textos cristianos dominantes. Esto plantea la pregunta apremiante: ¿dónde estuvo Jesús durante estos años? Narrativas y tradiciones de diferentes partes de la India, en particular Cachemira y el sur, afirman que Jesús vivió entre ellas durante estos años perdidos. Afirman que se integró a la sociedad india, absorbiendo no solo conocimientos espirituales sino también costumbres e idiomas locales. Según los historiadores locales, hay una tumba en Srinagar, la capital de Cachemira, comúnmente denominada tumba de Yudha Saf. Según frecuentes leyendas, Yudha Saf no era una persona común y corriente. Él fue, en realidad, Jesucristo, quien viajó hasta allí, creen, y pasó sus últimos años. Las investigaciones realizadas sobre esta tumba teorizan que pertenece al primer siglo, coincidiendo con la vida de Jesús, y en consonancia con las costumbres funerarias judías de esa época. Además, se dice que la inscripción en la tumba dice: «Esta tumba es de Yudha Saf, un profeta de Israel». Apoyar estas teorías es el hecho de que muchos textos espirituales antiguos de la India contienen profecías que anticipan de cerca la llegada de Jesús, y su papel en el inicio de una nueva era para la humanidad. Varias narrativas también trazan sus discursos espirituales y hechos milagrosos, reforzando aún más estas teorías. Además, la India era un crisol de doctrinas de diferentes países, y Jesús, como filósofo y reformador, podría haber encontrado un terreno fértil para sus pensamientos. Mientras el budismo y el jainismo ofrecían poderosos mensajes de no violencia y hermandad universal a la India, el país abordó fácilmente esas tendencias. La teoría edificante de que Jesús sobrevivió a la crucifixión, escapó a la India y se integró a la sociedad india plantea interrogantes intrigantes sobre el mensaje universal de su vida y el propósito de su supuesta muerte. ¿Murió por la salvación de la humanidad o sobrevivió para vivir el propósito de su vida natural? Dicho y hecho, no hay evidencia histórica concreta que demuestre que la teoría es un hecho. Para los cristianos de todo el mundo, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús no tienen ambigüedad. Sin embargo, explorar estas nociones amplía nuestra comprensión, estimula la curiosidad y añade profundidad a la narrativa existente desde hace más de 2 milenios. Por otro lado, estas teorías también muestran el atractivo universal del mensaje de Jesús. A través de fronteras geográficas, culturales e históricas, la gente continúa venerando y resonando con sus enseñanzas. El hijo de este humilde carpintero de un pueblo rural siguió ejerciendo un impacto inmenso incluso más allá de su vida y muerte. Iluminar estas narrativas antiguas también acentúa el papel integral de la India en el intercambio global de filosofías. Con la flexibilidad y la apertura como núcleo,
la India continúa abrazando y fomentando variados discursos espirituales e intelectuales, creando un caldero de diálogos interesantes que se remontan a milenios. Jesús es, y será para siempre, una figura central en la historia de la humanidad, y en la vida de millones de personas. Creamos o no en su deidad, su vida, sus enseñanzas y la transformación que efectúan en quienes las prestan atención convergen para moldear el curso de los individuos y, en consecuencia, de las sociedades que habitan. La intención de profundizar en estas teorías alternativas no es socavar o desafiar los sistemas de fe establecidos, sino subrayar que la historia y la espiritualidad están lejos de ser estáticas o monolíticas. A medida que continuamos explorando, comprendiendo e interpretando estas narrativas, trascendemos dogmas estrechos, engendrando una visión del mundo más inclusiva. Al revisar estas historias antiguas, es fundamental revisar y reevaluar críticamente nuestras narrativas contemporáneas. Acercarse a ellos con la mente y el corazón abiertos puede producir resultados a la vez emocionantes y enriquecedores. ¿Quién sabe? Las teorías marginales de hoy podrían convertirse en las verdades fundamentadas del mañana. Las narrativas que existen sobre la vida de Jesús en la India siguen siendo especulativas, ambiguas o, en el mejor de los casos, contradictorias. Un ojo perspicaz y una mente crítica podrían ayudar a examinar estos cuentos y discernir patrones o hechos que posiblemente podrían dar peso a estas teorías. En el proceso, también podemos ampliar nuestras perspectivas y nuestro aprecio por la historia. Mientras atravesamos este camino plagado de misterios, contradicciones y realizaciones conmovedoras, no olvidemos que la fe es un viaje, una búsqueda de propósito y significado. ¿A quién elegimos creer? ¿Qué elegimos creer? Y el viaje que nos lleva a esa creencia alimentan la búsqueda incesante del espíritu humano de lo trascendental. Con esta intrincada historia de una posible vida sin guión de Jesús y su escape secreto de la cruz, vemos que la línea que separa la mitología, las crónicas históricas y lo místico se desdibuja más de lo que parece. Es esta mezcla la que hace que nuestra historia sea más rica, más compleja e infinitamente más fascinante de explorar. Si Jesús murió en la cruz, resucitó de la muerte o viajó a una tierra lejana no es una pregunta que finalmente respondamos. Lo que cuenta es el ejemplo que da su vida, un faro de amor, compasión y la creencia inquebrantable en el triunfo del bien sobre el mal que continúa inspirando y guiando a millones. Al decir adiós, os dejamos una pregunta con la que cada uno de nosotros debe lidiar. ¿Nos obsesionamos con los hechos y circunstancias de la vida, la muerte y más allá de Jesús, tal como se describen en las tradiciones establecidas, o nos embarcamos en un viaje para descubrir los caminos menos transitados de exploración y comprensión? Ya sea en la India o en Israel, en la cruz o lejos de ella, el Espíritu de Jesucristo, sus enseñanzas transformadoras, continúa dando esperanza y fuerza, infundiendo a las vidas y a las sociedades un encanto irrevocable y un sentido de propósito, ayudándonos a trazar un camino de sanación interior, paz y transformación. Mientras el sol de la mañana ilumina suavemente estas antiguas narrativas, transformando rígidas certezas en fluidos caminos de exploración, recordemos que, al final, lo que más importa son las virtudes ejemplificadas por Jesucristo, el amor, la compasión y la fe inquebrantable. En el potencial ilimitado del espíritu humano, contemplar. Pregunta. Explorar. Aceptar el cambio. Y lo más importante, lleva el espíritu de amor, servicio y compasión que Jesús exhibió, en todo con lo que te involucras. Continúe siendo la encarnación viva de estos valores, alterando no solo su destino, sino también la trayectoria de nuestro destino humano compartido. Y así, concluimos esta excursión que invita a la reflexión a través de la historia, la teología y las narrativas distantes de la humanidad, extendiéndote con otra perspectiva más para enriquecer el caleidoscopio de la comprensión humana, la vida y la época de Jesucristo y sus posibles estancias. En la tierra mística de la India, ¿son estos simples cuentos derivados de los hilos de nuestra imaginación colectiva, o contienen en su interior raíces secretas que unen diferentes hilos de la humanidad? El viaje continúa y el lienzo de la historia, adornado con distintos tonos de creencia e incredulidad, teje un gran tapiz de evolución espiritual. Finalmente, a medida que capas tras capas continúan desarrollándose, cada una con sus contornos y colores únicos, recuerde, el misterio y la ambigüedad no son enemigos de la comprensión, sino caldo de cultivo para el aprendizaje continuo. Conducen a una contemplación más profunda, experiencias más ricas y una visión más amplia e inclusiva del mundo y sus diversas facetas. En última instancia, la narración de Jesucristo ha germinado más que el simple fervor religioso. Ha sembrado un fervor espiritual que trasciende las fronteras geográficas y temporales. Estos cuentos metafísicos crean puentes entre las construcciones de cartón de ideologías, ayudando al libre flujo de pensamientos, ideas y creencias que fomentan una evolución espiritual que lo abarca todo.
Mientras navegamos por estas historias ancestrales, mantengamos una mente abierta y un ojo crítico, no descuidemos a ninguno, no descartemos a ninguno. Al final, el aspecto más importante de profundizar en estas narrativas no es la verdad definitiva que desmorona, sino las preguntas que enciende, las exploraciones que provoca y la mayor comprensión que estimula. Gracias por tomarse el tiempo para emprender este viaje con nosotros mientras ampliamos los límites de las historias que dieron forma a nuestro mundo tal como lo conocemos actualmente. Se levanta el telón de otro capítulo más de nuestra odisea histórica y espiritual. Hasta que nos volvamos a encontrar, continúa tu búsqueda de la verdad y la comprensión.